Decíamos al comenzar el programa con Julio que ha sido una semana de muchísimas noticias, a tal punto que el dato sobre la inflación del mes pasado, que fue un dato sorpresivo, no ocupó mayores espacios en los medios. Vamos a hablar entonces de lo que sí ocupó, que son los anuncios que hizo el Gobierno Nacional. Antes de ello, una breve digresión para leer una pequeña gacetilla de prensa que nos hace llegar la Facultad de Ciencias Económicas. Se refiere a una reunión informativa de la especialización en Contabilidad Superior y Auditoría, una de las carreras de la Escuela de Graduados. Y dice así: el miércoles 30 de abril a las 18, la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba realizará una reunión informativa de la especialización en Contabilidad Superior y Auditoría. Tendrá la modalidad híbrida y contará con la presencia de José Luis Arnoleto y de Natalia Cohen, director y codirectora de la carrera, respectivamente. Todas consultas se pueden realizar a través de la web de la Facultad de Ciencias Económicas, que es www.eco.unc.edu.ar. Bueno, pero vayamos al contenido de la columna. El martes pasado nosotros dijimos que el gobierno estaba enfrentando una situación muy frágil porque había una pérdida sistemática y permanente de reservas internacionales del Banco Central. Y a pesar de que el Banco Central había comprado muchos dólares, las reservas internacionales seguían estando en una fase, como se suele denominar, negativa. Las reservas brutas eran más o menos 24 o 25 mil millones de dólares y eso hacía mucho más difícil la posibilidad de tomar una decisión que mientras antes se tomara, dijimos, iba a ser mejor, que era tratar de flexibilizar el mercado cambiario. En lenguaje coloquial, tratar de eliminar el cepo. De hecho, el gobierno recibió el apoyo del Fondo Monetario. Hoy ingresaron 12 mil millones de dólares y tomó la decisión, digamos, si bien no es levantar totalmente el cepo, pero sacar la mayoría de las restricciones que había, en particular para las personas físicas, de esa restricción que había a la compra de moneda extranjera. Además de eso, se tomó una decisión que era cambiar la estrategia del mercado de cambios. Se modificó la política cambiaria. Nosotros el martes pasado dijimos que parecía imprescindible que se modificara porque la estrategia de devaluar 1% el tipo de cambio oficial mientras la inflación iba por encima del 1% atrasaba objetivamente el tipo de cambio. Y de hecho eso fue lo que se hizo. Es algo nuevo esto, es algo, digamos, sorprendió que se tomara la decisión rápido, pero es algo que nunca se había pensado. Permítanme que le muestre, le voy a pedir al director si podemos poner la primera diapositiva que hemos traído, que es esta. Pacto con el Fondo Monetario Internacional, amplían el crédito y fijan bandas para el dólar. Uno dice, bueno, esto habrá sido de la semana pasada. Vamos a ampliar esta diapositiva, que es la diapositiva número 2. La diapositiva número 2, ven que es de La Nación, y fíjense que es del 27 de septiembre de 2018. Parece que fuera ahora. No solamente fue la tapa de La Nación. Podemos poner la tapa de Clarín, que es la diapositiva número 3, y dice, el FMI adelanta 18.800 millones a Macri y el dólar flotará entre bandas. La idea de la banda ya se usó en 2018. El día que se anunciaba eso, Caputo estaba renunciando, pero había mucha confianza. Fíjense ustedes que Duhovne, que ministro, decía, esta vez los grandes países del mundo son los que han decidido apoyar a la Argentina. Eso es lo que dice en este. ¿Por qué quería presentar eso? Porque, bueno, ese es un recurso que ya muchos habían sugerido cuando veían que la estrategia de Kroll-Impey significaba que el tipo de cambio se atrasaba. Yo diría que había básicamente tres miradas. La de algunos que quizá por estar en función oficial decían no está trazándose el tipo de cambio. La de otros, a veces sesgados por el deseo de oposición, que a veces no es tan sano, porque desear que no le vaya bien al gobierno es desear que no le vaya bien a nadie, pero que decían no, esto el lunes llega el apocalipsis. Y yo diría una mirada un poco más razonable que decía hay que modificar la política cambiaria, pero no se puede caminar hacia una devaluación brusca, porque una devaluación brusca lo que va a hacer va a terminar
con el plan de estabilización, digamos, con la lucha contra la inflación. Yo creo que finalmente el gobierno lo que adoptó, obviamente por sugerencia con el Fondo Monetario, fue esa estrategia de las bandas que le da cierta libertad al central para intervenir, o sea que vamos camino a tener un esquema del dólar de flotación sucia, que intervendrá el central cuando lo juzgue necesario. ¿Cuáles son los probables efectos? Recién hablábamos en la entrevista de cuáles pueden ser los probables efectos y mencionábamos en la conversación que hay un tema que es importante. El acuerdo de facilidad extendida que ha permitido que hoy se haya transferido a Argentina 12.000 millones de dólares, establece explícitamente que hay una estrategia de acumulación de reservas internacionales. Y probablemente esa sea la meta, digamos, a la que va a tener que tener más atención el gobierno. El gobierno va a tener una ayuda importante, no solo por los dólares del fondo, no solo por los dólares de otros organismos internacionales, no solo porque renueva el swap con China, sino porque además entramos en el periodo en que vamos a disponer de más dólares por la cosecha. Ahora, veremos si efectivamente acumula los dólares que hacen falta y además yo diría que debemos estar dispuestos a admitir que esta decisión, que parecería que no tenía otra chance el gobierno que avanzar en esta línea, significa que el objetivo aquel de que la inflación se derrumbaba como un piano, creo que fue la expresión que se usó, y que en abril íbamos a tener menos del 1%, cosas por el estilo, es un deseo que hay que prorrogarlo para más adelante. Porque seguramente el próximo dato de inflación va a ser más del 3% y el siguiente probablemente también. Y entonces allí vamos a ver cómo evoluciona a su vez el mercado cambiario. Una última cuestión. El gobierno tiene mucha esperanza de que la recuperación económica se iba a acelerar porque se recuperaba además el poder de compra cuando la inflación bajaba. Bueno, ese deseo también se difiere un poquito en el tiempo porque es altamente probable que si se necesita la tasa de interés para tratar de hacer compatible lo cambiario, lo monetario, necesariamente eso puede llevar a que el proceso de recuperación económica sea más lento. Pero bueno, lo veremos más adelante. Esto que nosotros pusimos fue hace mucho, parece que fue hace mucho, fue 2018. El final de esto no fue bueno. El final de esto va a ser igual, no necesariamente, porque las condiciones son distintas. Hay muchas condiciones distintas. Algunas muy buenas, como es tener solvencia fiscal y las cuentas públicas en orden, eso es bueno. Otras no son tan buenas, que es el desorden que hay en la economía global a partir de la decisión del presidente Trump. Veremos con el correr de la semana si el gobierno logra adoptar las medidas necesarias para estabilizar la economía y que se recupere el nivel de actividad.